Nacional Radio presenta Los Sones de mi Tierra. El programa con sabor y sentimiento a pueblo que enaltece el folclor guatemalteco. La colección de oro de los sonidos autóctonos, de las teclas morenas de nuestra marimba. Te acercamos a nuestras raíces y costumbres, transmitidos de generación en generación, que identifica nuestros valores culturales. Los Sones de mi Tierra, bajo la conducción de José Pérez Alvarado, difundiendo el arte y la cultura musical de Guatemala. Iniciamos. Desde la cálida joya del altiplano guatemalteco, para Guatemala y el mundo, llega la música salida de corazones de guatemaltecos enamorados de su tierra. Con el acento de estrellas y luceros que dibuja la marimba, le cantan con sus cientos de matices a cada rinconcito de esta tierra bendita. Melodías, alma y tradiciones, impregnando belleza y cultura en el corazón de cada guatemalteco que extraña sus raíces desde tierras lejanas. Con el eco sensitivo del árbol que canta y que un día se levantó esbelto en las altas cumbres de nuestras montañas, Tujal Radio nos invita a recorrer en alas de poesía y marimba cada rinconcito de esta tierra amada, nuestra Guatemala del alma. En la hora sagrada de los alimentos, los sones de mi tierra, llega a ustedes con sabor y sentimiento a pueblo, para disfrutar 2 horas de las melódicas notas de la marimba, ese canto hecho amor, candente, nostálgico y sereno, que describe la belleza de la gente sencilla y arranca lágrimas de gozo, de añoranza o lejanía del hijo ausente que llora y suspira por el suelo patrio. Los sones de mi tierra, difundiendo el arte y la cultura musical de Guatemala. Apreciables amigos de Guatemala y el mundo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucha alegría el poderles saludar y acompañar en esta ocasión a cada uno de ustedes en este programa de la nacionalidad, cuando ya encendemos nuestro tren cultural artístico, quien nos llevará a distintos puntos de la República de Guatemala, y en esta ocasión nos traslada hasta algunos de los escenarios culturales, específicamente en alguna elección de alguna princesa indígena, especialmente. Así de que, ¿qué les parece si le damos la cordial invitación a una de las agrupaciones poco conocidas, pero que se ha dedicado mucho a la música nacional, conocido en el ámbito artístico como Terracota,
para escuchar este son que nos transporta mágicamente a alguno de los escenarios de elección a Princesa Indígena.